Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de Metanex, más de 30 años comprometidos con la comunidad magallánica. Jordan, con todo el cariño para la familia magallánica. Aqua Chile, líderes en producción del salmón. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Covepa, la mejor solución. Blue Mar, salmón de Magallanes. Con Cremag, expertos en hormigón en climas fríos. Presentan Buenos Días Región. Conduce Christopher Césped Cortés. Ocho de la mañana con 37 minutos para este día martes 15 de julio del 2025. Estamos dando inicio al matinal de Polar Comunicaciones en vivo y en directo en nuestras diversas plataformas televisivas, radiales, a modo de internet, en vivo ya por Facebook y en vivo también a través de YouTube. Estamos junto con nuestro control Damián Gómez, quien nos va a trasladar a el Domo 360 y les vamos a comentar cómo se encuentra nuestra ciudad. Cómo se encuentra Punta Arenas, ciudad capital de la región de Magallanes, en este día martes. Para aquello vamos a pasar a qweather.com, que nos revisamos acá la información durante el transcurso de la jornada. Y Punta Arenas presenta en estos instantes cielos nublados con una temperatura actual de 2 grados y sensación térmica de -4. -4 de sensación térmica y el porcentaje de humedad llega a un 89%. Así se encuentra Punta Arenas en esta mañana de día martes. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Empezamos la jornada, empezamos este día martes en el Buenos Días Región. Vamos a conversar con el Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas Riquelme. Muy buenos días, Seremi. Gracias por venir al matinal. ¿Cómo está? Muy buenos días, siempre un gusto estar acá en Radio Polar. Una radio muy escuchada y siempre es muy grato venir. Y muchas gracias, Seremi, por venir. Hace tiempo que nos habíamos estado conversando. Hace como 2 semanas, creo, o 3 semanas, tuvimos la posibilidad de conversar junto con la Seremi de Economía, entre otros temas también, porque, claro, la vez anterior habíamos hablado del despliegue que se había hecho en conjunto, en contexto de las ferias libres, lo que pasa en Puerto Natales, porque hay un tema, por así decirlo, hay un registro con el municipio, hay otra dinámica a la que se da acá en Punta Arenas, y allá sí rige todo este tema de la ley de ferias. Pero otro de los temas también que conversamos junto con la Seremi de Economía y que había pasado el tiempo posterior a la entrevista con usted, fue esta información del 24 de junio que igual vamos a aprovechar de comentar. El 24 de junio publicábamos lo siguiente en radiopolar.com. Magallanes marcó un sólido crecimiento económico regional durante el primer trimestre del 2025. A ello se suma el repunte de la industria acuícola, que también aportó positivamente al crecimiento, esto según cifras del INE. Los desembarques ligados a la semanicultura aumentaron en un 44% respecto al año anterior. Para comenzar ahí los varios temas que iremos revisando, Seremi, ¿qué nos podría comentar sobre este crecimiento del trimestral? Bueno, fuimos la tercera región del país que más creció. Nuevamente, además hay que decir que los datos de crecimiento siempre hay que verlos con cuidado, porque si un año te va muy mal o te baja mucho, como es un crecimiento porcentual respecto al año siguiente, de repente tienes un año, una muy fuerte subida, pero es en comparación siempre al año pasado. Pero lo que nos pasó a nosotros fue que el año pasado cerramos muy bien y este año seguimos creciendo muy bien. Eso son muy buenas señales y nos da una línea de crecimiento. A nosotros nos costó un poco volver a crecer después de la pandemia, nos demoramos un poco más que el resto del país. Eso es algo que con la Seremi de Economía hemos conversado, que también conversamos en ese minuto, que en general a nuestra región le cuesta un poquito más recuperarse, pero ahora hemos tenido un crecimiento bastante sólido y creo que se están dando cuenta de algunas decisiones que tomamos como país, como gobierno, que han sido claves para esto. Primero, mostrar una economía sólida, porque somos una economía dependiente de las exportaciones, una economía segura, una economía estable, pero también, sobre todo, algo que impacta mucho en la región es la inversión pública. Somos una región en que la inversión pública mueve mucho la aguja, y los convenios MOP-WORE, ¿cierto?, que fue el convenio más grande de infraestructura que se ha firmado en un gobierno regional con el Ministerio de Obras Públicas, hace poco el anuncio ya del plan de zonas extremas, son cosas que mueven la aguja. Además, cuando uno mira los datos de crecimiento de cuando se instauró el plan de zonas extremas 1, ve que esos años el crecimiento de la región aumentó bastante, y más aún cuando se invierte en infraestructura habilitante. Eso sin contabilizar la inversión privada que ¿cierto? Ya sabemos que la inversión pública en estos últimos años o estos últimos anuncios han sido los mayores anuncios de inversión en la historia de la región, pero además tenemos los mayores proyectos de inversión
privada en la historia de nuestra región, también los proyectos tanto de hidrógeno como también los proyectos portuarios. Que más allá de lo que se demore, de lo que se demore en afinarse la industria de hidrógeno, el crecimiento de la infraestructura, el crecimiento portuario, ¿cierto? También hay una apuesta del MOPA, hay 3 inversiones, ¿cierto? Una propia, una con el GORE. Eso sí o sí van a aumentar la capacidad logística de la región y van a hacer que todos los negocios que crezcan, y eso, ese movimiento también, que yo sé que es lo que esto suena de repente muy lejano a la gente, pero esto es lo que genera que pueda haber más competitividad, que bajen los precios, que haya más empleo. También me acordé que vino el ministro de Transporte a finales del 2024 junto con el Ceremi de Energía, estuvieron haciendo un anuncio en dependencias de la EPA Austral, al parecer. Tema portuario, por ejemplo, igual se viene a proyección. ¿Ha sido un desafío, lo seguirá siendo para la próxima administración, este tema de hacer entender a la ciudadanía que más allá de las proyecciones específicas de hidrógeno verde o cualquier otro tipo de industrias, lo que sucede alrededor, la infraestructura habilitante, tema de conectividad, temas de, por ejemplo, no sé, nuevas soluciones habitacionales, este tema, por ejemplo, del dinamismo que puede ocasionar una conferencia, un seminario, lo que pasó en los carnavales con el chapuzón, el dinamismo del tema de alojamiento, gente que vino solamente a ese tipo de eventos? ¿Ha sido como un desafío el poder hacer entender esas cosas que rodean y que también forman como una cadena, este tema del encadenamiento productivo? Sí, en general eso se ve algo muy lejano. Uno dice, bueno, se amplía el puerto, no sé, puede venir una persona y decir, oye, podrían haber invertido en tal y tal cosa, pero esas son inversiones estratégicas que finalmente hacen que sea más barato instalar otro tipo de negocios, que se instalen otros tipos de empleo, y esa es una apuesta, es una dificultad también histórica de nuestra región, siendo una región tan lejana, ¿cierto?, tan aislada de cierta manera. Una de las líneas de este gobierno ha sido invertir en infraestructura logística, ¿cierto? Hay anuncios de crecimiento del aeropuerto de la Antártica, del muelle Puerto Williams, del muelle Mardones, ¿cierto? Nueva infraestructura en el muelle Prat, mucha carretera, mucha infraestructura. Cuando uno ha visto o ha analizado las dificultades de la instalación de distintas industrias en las distintas zonas de la región, el principal motivo, siempre lo primero que ve una industria al instalarse es si existen las capacidades logísticas. Y el segundo desafío es si existen las capacidades humanas. Y ahí entra la importancia de Sense, de Chile Valora, de la educación técnica. Y eso finalmente lo que mueve la aguja a una gran inversión para instalar un proyecto. Hace poquito, hace poco y también durante el transcurso de la semana pasada o antepasada, TAPSA estuvo realizando operaciones de traslado de infraestructura asociada a aerogeneradores y ha generado comentarios cruzados en redes sociales, sobre todo en esta dinámica como de los pequeños foros de comentarios que se van en produciendo. Opiniones respecto a aquello, visto desde, por ejemplo, lo que tuve la posibilidad de ver con declaraciones del ministro de Transporte, que también hizo un balance de aquello, gente de TAPSA que hablaba que si bien eran proyectos que no son contemplados acá en Chile, Tierra del Fuego Argentina, en Cuyen creo, está este tema, por así decirlo, de la experiencia, de la prueba, de cuando ya pase este tipo de dinámicas para proyectos locales, para proyectos de la región. Ese ha sido también un desafío, Ceremi, el poder hacer entender aquello, que no es como una oportunidad perdida, por así decirlo. Así es. Bueno, lo que generó comentario fue que ingresaron aerogeneradores que son para un proyecto de Argentina, pero también hay que verlo como una muy buena noticia, porque se decidió ingresar por Punta Arenas. Y me acuerdo que se comentaba hace 6 meses, 8 meses atrás, cuando se empezó a hablar de ya más fuertemente la llegada de estos proyectos, decían, no, si eso va a ingresar todo por Argentina. Y finalmente no, se decide ingresar por Punta Arenas, y eso muestra un poco las capacidades, la experiencia, la certidumbre de los funcionarios, ¿cierto? Del correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Me acuerdo que, y eso no es solo que ingrese un aerogenerador por el puerto, sino que implica que tenemos que tener capacidad humana, estibadores, funcionarios portuarios. A mí los funcionarios de aduana me venían avisando esto hace varios meses, que iba a ser un desafío importante. Y los tiempos, porque la mayor prueba es cuánto nos demoramos en descargar o en mover una de esta mega infraestructura, ¿cierto? Estas infraestructuras sobredimensionadas, como se les llama.
Y tengo entendido que los resultados fueron bastante buenos, se demoró un buen tiempo en ingresar, por lo que nos da buenas luces de que vamos a poder seguir moviendo esta gran carga, y cuando tenemos un buen sistema logístico nos va a servir para todo. Justamente tenemos la publicación el día 14 de julio del 2025, el día de ayer. Ministro de Transportes destaca la operación logística de aerogeneradores en Magallanes, traslado coordinado por la EPA Austral, que refuerza el rol estratégico del sistema logístico Mardone Tres Puentes para proyectos de energía renovable. En el fondo de la fotografía se logra apreciar parte de una hélice de un aerogenerador, toda esta infraestructura de grandes dimensiones que requirió ahí el transporte, la logística, todo el movimiento ahí de los cuerpos de trabajo, de los vehículos correspondientes por parte de TAPSA. 8:47, nosotros estamos conversando ahora con el Seremi de Hacienda en la región de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme. Volvemos a viajar en el tiempo a radiopolar.com a inicios de este mes, 2 de julio. IMASEC de mayo 2025 crece 3,2%, impulsado por minería, recuperación sostenida del comercio y servicios. IMASEC de mayo, Seremi, ¿qué nos pudiera comentar sobre aquello? Para quienes capaz no están muy interesados respecto a lo que es el IMASEC y las cositas capaz que produjeron este 3,2%. Sí, bueno, hay que comentar que lo que comentamos antes fue el PIB regional, que sale 4 veces al año, ¿cierto? Sale desfasado 2-3 meses, que es con datos de la región. El IMASEC es el índice mensual de actividad económica y es con datos nacionales. Ya. Esa es la gran diferencia, pero la gracia del IMASEC es que sale mes a mes y nos va dando como un adelanto. Muchas veces algunos de estos datos se corrigen en el PIB, pero nos va dando un adelanto. Estos son datos nacionales, pero lo que nosotros hemos visto, un trabajo que hemos hecho con el Observatorio Laboral, por ejemplo, o cuando uno cruza los datos, es que la relación del IMASEC con el PIB regional es directa. O sea, aumenta el IMASEC, aumenta el PIB regional. Entonces esto nos da muy buenas señales para ya cuando tengamos las estadísticas más consolidadas. Tuvimos un crecimiento en casi todas las áreas, consumo, exportaciones, así que lo vemos con buenos ojos de que esto se va a ver reflejado directamente en la región. Y hay que decir que siempre esa línea es inversión, crecimiento del Producto Interno Bruto y después se ve reflejado en empleo. Esa es como la dinámica de los indicadores económicos, así que esperamos que esto se siga viendo reflejado en la cantidad y calidad del empleo en la región de Magallanes. La semana pasada, si no me equivoco, se estuvo desarrollando a nivel parlamentario, a nivel legislativo, lo de los permisos sectoriales. Y junto con eso también los diversos territorios, las diversas regiones empiezan a ver cómo aquel debate podría agilizar ciertos proyectos, ciertos procesos industriales, y también el tema de la inversión, atraer la inversión. ¿Qué nos pudiera comentar, visto desde la perspectiva de Hacienda, sobre ese tema de los permisos sectoriales? Me imagino capaz que tiene que ver como vinculado a instancias de inversión, también a agilizar aquellos procesos. ¿Opiniones desde Hacienda sobre permisos sectoriales? Así es, desde el Ministerio estábamos muy contentos, la Subsecretaría tomó un rol importante en la discusión, el Ministro también impulsó bastante, era parte de la agenda legislativa pro crecimiento que impulsamos como Ministerio. Hay que decir que acá se instaló en la región un discurso, ¿cierto? Se habla del concepto de permisología, de que se está frenando la inversión. Primero, lo que hemos dicho siempre, nosotros como gobierno no hemos creado ningún permiso nuevo, ¿cierto? Esto es una acumulación, ¿cierto?, de permisos que se han dado a la institución chilena, que también no hay que demonizarlos, hay que partir por eso, no hay que demonizar esto. Estos permisos que se dan son para asegurar de que un proyecto de inversión no destruya la calidad de vida de la gente, ¿cierto?, de que no destruya el patrimonio, de que no destruya el medio ambiente. Pero lo que estaba pasando en Chile es que estos permisos estaban demorando mucho en salir. Habían demoras administrativas, ¿cierto? 1 año, 2 años en un permiso y después ese permiso venía otro, 2 años. Entonces, lo que se hace es darle certidumbre, decir, bueno, esto se va a demorar 6 meses. Y en 6 meses va a tener una respuesta positiva o negativa, porque eso es lo que nos decían los inversionistas. Hay que pensar que de repente hay gente que tiene grandes cantidades de capital que dice, ya quiero invertir, hacer tal proyecto en Punta Arenas, y no están seguros de hacerlo en Punta Arenas o en Puerto Natales. Y si no, de repente podrían hacerlo en Punta Arenas y no en Puerto Natales, pero como la institucionalidad se demoraba mucho en hacerlo, no lo hacían en ningún lado. Entonces decía, por último díganos que no, pero díganos que no rápido, para que nosotros ocupemos esto e invertamos en otro lugar. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto, que es desafiante, es polémico también, es poder apurar esto cuidando la calidad de vida de la gente, porque eso es lo que hacen todos estos permisos, cuidar la calidad de vida de la gente, pero también dando una respuesta rápida para que la gente diga, ya, bueno, no puedo instalarme acá, está bien, no puedo instalarme acá, pero puedo invertir en esta otra cosa, y hacer un poco acelerar los procesos. Entonces, estos son de los cambios que de repente se ven un poco lejanos, pero son los cambios
de los cambios de fondo que hay que ir haciendo como país. 8 de la mañana con 51 minutos, lo publicamos esta mañana a las 6 de la mañana aproximadamente, si mal no recuerdo, en nuestro portal en radiopolar.com. Comenzó el primer pago del bono a ex cotizantes de Caja en Part acá en la región de Magallanes. 485 personas serán beneficiadas dentro de la primera nómina. Estaremos revisando detalles a continuación junto con el Ceremi. ¿Qué nos pudiera comentar sobre este primer pago? Dudas y consultas recurrentes capaz que todavía deban ir resolviendo los equipos de trabajo, cositas que todavía van en el proceso como de aterrizaje de este contenido. ¿Qué nos pudiera comentar sobre el primer pago del bono a ex cotizantes de Caja en Part? Sí, esto fue un proceso largo, más de 2 años de trabajo. Hay que partir comentando qué es el bono en Part. Esto nace de que los trabajadores de la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes, el año 58, se les dice, ustedes si cotizan un 2% extra y el empleador cotiza un 2% extra, cada 6 años que junten se van a jubilar antes. ¿Y qué pasó? El año 77, en la dictadura militar, se le dice, no, este beneficio se acabó porque nadie lo está utilizando. Los cotizantes nos dicen hoy en día, claro que nadie lo está utilizando, si todavía no nos jubilábamos, entonces muy pocas personas alcanzaron a utilizarlo. El año 77 se corta ese beneficio, esta cotización extra, que se le llamó 4%, y se le da a alguna gente, muy poca, un aumento de su pensión de un 10%. Y desde el año 77 hasta el día de hoy, los jubilados de la Caja en Part estuvieron reclamando de que estas cotizaciones extras que hicieron por muchos años no se les vio reflejada en sus pensiones. Cuando viene el ministro Marcel hace un poco más de 2 años atrás, él dice, escucha a los jubilados, dice, hay que buscar una solución. Y ahí empieza un trabajo largo. Primero parte la Seremi el trabajo que hace un catastro y junta 1.900 personas que se vieron afectadas en ese momento. Junta certificados del IPS, 1.900 personas. De ahí me toca asumir a mí, me toca agarrar estas 1.900 personas y llevar a Santiago y decir, ya, esto es lo que sucedió, hay que buscar una solución. Y ahí empezamos un trabajo que también fue demoroso y muy difícil. Primero hacerle explicar a Santiago de esto que solo sucedía en la región de Magallanes, uno por uno, ir a funcionario por funcionario explicando cómo funcionaba esto, la DIPRES, darle la importancia de esto, la urgencia de esto también, porque son gente toda de más de 80 años que cotizaba el año 58. Y empezamos a ver la vía de pagar esto, de buscar una solución. Administrativamente fue muy difícil, fue una de las primeras polémicas que se armó en su momento, porque primero esto era un fondo de reparto, ¿cierto? La gente, ¿cómo funciona esto? La gente ponía su dinero y ese dinero financiaba a los que estaban jubilados. Entonces los más jóvenes financiaban a los que estaban jubilados, ¿cierto? Pero no era propiedad de la gente. Entonces cuando se cambia este sistema y la gente se pasa a la FP, ¿cierto? Obligatoriamente, voluntaria o no tan voluntariamente como se sabe hoy en día, el sistema se desfinancia porque ya no hay nuevos cotizantes que financien a los jubilados. Entonces el dinero que era un fondo común sigue financiando las pensiones, pero sí que llegan nuevos ingresos. Muchas de estas cajas hoy en día son, ¿cierto? El Estado les aporta para seguir financiando las pensiones. Entonces la gente decía nuestro dinero, pero claro, legalmente el dinero era un fondo común, también cualquier deuda ya en esa fecha había prescrito, entonces lo que se ve como la mejor forma de poder compensar este perjuicio que sufrieron durante la dictadura los cotizantes fue, bueno, vamos a hacer una ley y dentro de la ley vamos a hacer un bono que reconozca esta deuda, entonces hacer un reconocimiento legal. Hay que decir que también hace 10 años atrás se trató de pagar, es más, se pagó a alguna gente, pero se través de un curso, de una capacitación, que quien se inscribía recibía como una especie de bono, y también ese proceso fue auditado por Contraloría, porque hubo mucha gente que le correspondía y no recibió, y gente que recibió y no le correspondía. Y esto Contraloría se pronunció, dijo esto no corresponde, y ahí la gente quedó más enojada, porque fue un proceso muy poco riguroso. Y mucha gente que no le correspondía recibió y gente que le correspondía quedó fuera. Entonces, nuestro desafío era hacer un proceso riguroso, arduo, donde todo a quien le correspondía le llegara. Entonces, en diciembre de este año sale este bono que es solo para los que cotizaron. Entonces, la persona no es heredable. Los bonos en general no son heredables. Es un bono, entonces las personas tenían que venir, solicitar el bono, y nosotros ahí empezamos un trabajo muy largo de buscar todos los antecedentes para ver a qué le corresponde junto al IPS. Fue un trabajo bastante complejo porque además esto quedó alojado en la Subsecretaría de Hacienda.
que nosotros acá en Magallanes somos la representación de la Subsecretaría de Hacienda, somos 4 funcionarios, incluyendo al Ceremi, y tuvimos que crear una institucionalidad para pagar esto. Nosotros no somos como Hacienda los que pagamos directamente las cosas, nosotros no pagamos los bonos, normalmente el Ministerio de Desarrollo Social, el IPS, no teníamos esa experiencia, creamos una institucionalidad dentro de Hacienda que nos coordinamos a nivel nacional con funcionarios que eran de otras áreas, formamos un equipo nacional para poder sistematizar todo esto, revisar todos los antecedentes. En el proceso también nos demoramos un poco más de lo que queríamos porque nos pillamos con mucha gente que entregó mal los datos, mal la dirección, mal la comuna, mal la cuenta corriente. Me acuerdo que fue una discusión también ahí con Santiago, nos decían, ya esta gente queda fuera porque están mal los datos. Y yo, no, ¿cómo vamos a dejar fuera? Uno conoce, uno recibió personalmente a cada adulto mayor. Y fue, no, nosotros vamos a llamar uno por uno y vamos a corregir. O también nos pasó con mucha gente que esto era una postulación presencial, porque también había mucha gente que quería cobrar el bono por otra persona. Nos decía, no, yo quiero cobrar el bono por mi tío, pero que no se entere mi primo. Nos pasaba. Entonces, no podíamos decir que cualquier persona llegara y solicitara el bono por otra persona. Pero había muchos adultos mayores que no podían acercarse a la oficina, que tenían problemas de movilidad, oxígeno dependiente. Entonces tuvimos que hacer un despliegue de ir uno por uno a visitar a los adultos mayores a su casa. Ahí yo fui personalmente con un funcionario que me ayudaba, fuimos a visitar cerca de 30 personas, ahí nos ayudó también mucho el IPS, para ir uno por uno. Es más, imagínate que sabíamos que íbamos a recibir cerca de 1000 postulaciones y nosotros somos 4 funcionarios en Hacienda. Tuvimos que pedir funcionarios a todos los Ceremi, nos ayudó Vocería Gobierno, nos ayudó Gobierno en Terreno, pedimos a Tesorería para armar un equipo. Afortunadamente, una semana antes hablamos con el director nacional de IPS y el director nacional de IPS dijo, nosotros ponemos a disposición nuestro equipo nacional, y eso fue un alivio gigante. Yo creo que sin eso no hubiéramos podido recibir esas postulaciones. La directora regional de IPS en una semana capacitó a todos los funcionarios, le explicó el contexto histórico, puso a disposición el IPS, eso fue clave también. Entonces tuvimos que armar toda una institucionalidad para recibir esto. Y ya hace 2 semanas atrás salió una primera nómina con 485 beneficiarios. Postularon cerca de 1.200 personas. Hay que decir que nosotros vamos a ampliar el plazo de postulación porque luego de que salió el bono, mucha gente ha llegado diciendo no nos enteramos. Entonces estamos a puerta de ampliar el plazo de postulación. Probablemente lo hagamos como hasta el 15 de agosto para los que llegan rezagados por revisar sus postulaciones. Y salió una primera nómina, lo vamos a hacer en varias nóminas para poder ir pagando a los más rápidos, porque los adultos mayores, muchos han fallecido esperando, y yo creo que eso es lo más doloroso de este proceso. Algunos medios nos decían, ¿por qué no salen celebrando todo? Es difícil celebrar cuando uno conoce la historia, la gente lleva 40 años esperando, hay mucha gente que no llegó hasta el día de hoy, entonces estamos contentos por haber logrado este hecho histórico, pero no nos da para celebrar porque yo creo que es una demanda muy, muy sentida. Bueno, entonces hay una primera nómina que salió, 485 personas, ya se transfirió a las 435 que era vía transferencia, y las 50 que pidieron vía cheque, de estar en ese proceso, que el correo les tiene que hacer llegar el cheque, si no lo recibe, después tiene que buscar los correos, si no, a tesorería, eso siempre se muere un poco más. Probablemente salga pronto una segunda nómina con un poco menos de gente, y de ahí estamos viendo que van a ser 4 nóminas, que esto depende de la información. Imagínate que hay gente que dice, yo coticé, pero en una empresa que solo existía en Magallanes, y duró hasta el año 65, y el año 65 murió el dueño, y los herederos se fueron. Entonces, conseguir la información es muy difícil, además de que la gente tenía que haber trabajado en Empart y vivió en Magallanes. Entonces, ¿cómo compruebas de que vive en Magallanes? Por ejemplo, hay mucha gente que trabajaba para empresas nacionales, y todos los datos estaban en archivos documentales que ya no existen. O los archivos que tiene el IPS son como en una especie de, como estas fotos antiguas, pero pequeñas, así lo guardaban en bodegas en los años en Santiago. Entonces ha sido un trabajo maratónico buscar la información. Entonces van a ser 4 nóminas de beneficiarios probablemente, y probablemente entre medio vamos a mandar a la gente que nos falta información, decirle, ya, a usted nos falta tal información, si puede venir, y ahí vamos a tener que armar toda la institucionalidad para recibir la información que nos falta y poder que no quede nadie fuera, que es nuestro principal objetivo. Ha sido bien difícil, y lo que nos hemos tratado de dedicar mucho es en que los adultos mayores sean bien recibidos, porque en general ellos van solos, se acercan solos a nuestra oficina, muchos con problemas de audición, muchos con problemas de movilidad, y nos hemos dedicado a atender uno por uno, explicarles uno por uno cómo funciona esto. Así que, por lo menos en ese sentido, que se sientan bien acogidos. Ahí la semana pasada hicimos una once junto con el delegado, invitamos a los parlamentarios que también empujaron este proceso. Ahí el senador Kusanovich, la diputada Javiera Morales, el diputado Carlos Bianchi también
todos en su momento nos alineamos para que esto saliera, para que el país completo entendiera la importancia de esto. Y eso demuestra también de que cuando como Magallanes estamos todos unidos, más allá de los colores políticos, las cosas salen. Tuvimos la 11 con algunos beneficiarios de esta primera nómina, estuvo muy bonito, nos contaban la historia de que trabajaban en tal empresa que cerró el año 70. Ellos se conocían entre ellos, ¿sí? Unos trabajaban en parto, otros no, nos conocíamos jugando a la pelota. Un poco, bueno, y a mí que me gusta también lo que es la historia del desarrollo productivo de Magallanes, ahí había historias muy, muy interesantes. Fue muy lindo, fue a las 4:30 la 11, nos quedamos hasta las 7 conversando con los viejitos, todo muy bonito, y esperamos que vayan saliendo más y que no quede nadie fuera, que es lo que queremos nosotros. Toda la información está en nuestro sitio web, publicado en la mañana del día de hoy. Comienza el primer pago del bono a ex cotizantes de Caja en Parda, acá en la región de Magallanes. En la parte final dice, durante la tramitación de esta compensación, y ahora que me comentó de todos los procesos de distintas nóminas que se realizaron y todo lo demás, claro, durante la tramitación de esta compensación que se incluyó en el proyecto de ley del reajuste del sector público, el Ejecutivo estimó que la medida podría beneficiar a 2.375 ex trabajadores con un costo fiscal aproximado de 1.826 millones de pesos. Claro, queda todavía, por así decirlo, un gran espectro de lo que es el reacomodar la información, el revalidar nuevamente los datos, pero por lo menos, como usted bien decía, Seremi, y lo revisábamos acá en esta publicación, ya comenzó el primer pago, estaremos atentos a la publicación de las próximas nóminas o toda actualización que tenga que ver con este y otros contextos que involucren a Hacienda. Le enviamos un abrazo inmenso al equipo de trabajo, que sea una buena semana, Seremi. Estaremos conversando en otra oportunidad. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Saludos a todos los auditores. 9:03, pausa, ya volvemos.